Estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Darío Manuel Farías. Voy a presentarles mi proyecto final de Ingeniería Electrónica, el cual fue tutoriado y financiado por el investigador doctor ingeniero Romualdo Ferreira. El proyecto recibe el nombre de Sistema Generador de Patrones Ópticos Configurables. Este desarrollo es parte de un sistema de fotolitografía computacional de bajo costo. Para este desarrollo se utilizó en su mayoría material reciclable y una tecnología a la cual hoy las empresas, la industria del semiconductor se encuentra migrando. Esto lo vamos a ver en unos slides próximos, a qué tecnología y por qué se encuentra en esta situación. Este es el temario que vamos a tratar. Considero que para hablar sobre el desarrollo de este sistema generador de patrones ópticos configurables, al ser aplicado a un proceso fotolitográfico, convendría, creo pertinente, comenzar a hablar sobre y dar un breve repaso sobre lo que es un proceso fotolitográfico. Bien, ¿en qué consiste un proceso fotolitográfico? Consiste en transferir un patrón óptico a un material fotosensible. ¿Cómo es esta transferencia? ¿Cómo se logra? Bueno, partiendo de un sustrato limpio, a través de un proceso que se denomina spin coating, se lo esparce con un material fotosensible o fotoresina. Una vez esparcido sobre ese sustrato y logrado una lámina delgada, se la expone a luz ultravioleta a través de una máscara. Esta máscara es un cristal con zonas opacas y zonas transparentes que permiten o no el paso de la luz. En las zonas transparentes se puede ver que permite, en este caso, el paso de la luz definiendo una figura parecida a una letra L. Dependiendo del tipo de material fotosensible con el que se trabaje, puede ser positiva o negativa, se afectará la estructura atómica de una cierta manera. En este caso, en este ejemplo, vamos a ver la fotoresina positiva, que al incidir la luz sobre ella, sobre esa zona, los enlaces atómicos se debilitan. Luego de un proceso de revelado, esa zona que fue debilitada se disuelve. Caso contrario ocurre con la fotoresina negativa, donde los enlaces atómicos se fortalecen y luego del proceso de revelado se obtendría una imagen complementaria a la tercera imagen de la derecha. Existen diferentes maneras de poder transferir ese patrón óptico. Nosotros podemos tener la máscara haciendo contacto literal con la superficie de material fotosensible, como lo podemos ver en la fotolitografía por contacto. Las dos superficies están ejerciendo una presión entre ellas y al generar una luz, una iluminación desde el lado por encima de la máscara, el patrón que se obtiene es el patrón fiel que está, por la que está caracterizada esa máscara. Es una transferencia fiel. O sea, lo que hay en la máscara, el patrón que está dibujado en la máscara, es el patrón que se va a transferir sobre la fotoresina. Luego tenemos otros casos en donde vamos separando la máscara y distanciándola del material fotosensible. En la fotolitografía por proximidad podemos ver que con una mínima separación la máscara se puede alinear, se puede mover mucho más fácil que cuando se la tiene por contacto, pero comienzan a existir problemas dependiendo de las dimensiones de la máscara, comienza a haber problemas con efectos de difracción que afectan y producen que el patrón que se encuentra en la máscara no sea exactamente el patrón definido, transferido sobre el material fotosensible. Esto quiere decir que sufre algunas alteraciones. Luego tenemos la fotolitografía por proyección, en donde la máscara define también un patrón a través de un arreglo de lentes. Ese patrón es miniaturizado, logrando así mayor integración. Este es el método que se utiliza en la industria para lograr mayor cantidad de
patrones reproducidos en una superficie más chica. Este caso, en fotolitografía por proyección, no solamente tiene dificultades como la de que aparezca una difracción, sino también acá podemos encontrar aberración por las lentes, los cambios de medio de propagación de la luz, etcétera. Digamos, hay un montón de factores que pueden afectar el camino óptico de la luz. Y eso llevó a la industria a investigar hace algunas décadas un método para poder optimizar esto. Surge el software de simulación de proyección. Entonces es ahí donde surge la fotolitografía computacional, que busca simular el patrón que se terminará transfiriendo al material fotosensible. Teniendo un patrón y considerando teniendo un patrón de máscara y considerando muchas variables del sistema óptico y de todo el proceso, se busca estimar un valor, una máscara, digamos, una transferencia resultante. Acá podemos ver a modo de ejemplo que partiendo de un sistema óptico X, se buscó la transferencia del patrón de la figura A. El sistema de fotolitografía computacional estimó que con ese patrón de la figura A se obtendría el patrón de la figura A', con 150 puntos erróneos. Luego, alterando la máscara A por la máscara B, que sigue siendo una máscara binaria. ¿Por qué binaria? Porque deja o no pasar la luz. Donde se encuentra el color blanco es la zona transparente y el color negro sería la zona opaca. Con la transferencia de la máscara B, se estima tener como resultante una transferencia B', con unos 4 puntos erróneos. Esto lo resuelve todo el software, ¿no? Y después tenemos en la máscara C, que la máscara C da como un resultado C', que C' es equivalente a la máscara A, que era la deseada. Solamente que en la máscara C podemos ver que ya no se trata de una máscara binaria, sino que acá tenemos diferentes niveles de intensidad de luz. O sea, son intensidades de luz graduales que perfeccionaron el resultado, ¿no? Si bien hoy la industria se basa en este método en fotolitografía computacional, diseña las máscaras aplicando estas técnicas, no siempre garantiza que el resultado sea el esperado. O sea, no siempre, por más que lo resuelva el software, la transferencia del patrón resulta ser la que se esperaba. Entonces, el gasto que implica esto de nuevamente fabricar una máscara, el tiempo de proceso, bueno, la producción detenida y demás, conlleva que hay que buscar nuevas alternativas. O sea, en la fabricación de la máscara la refabricación de la máscara es un costo muy alto para la industria. Es así que Texas Instruments patentó este dispositivo. Se trata de un modulador digital de luz, DLP, que es un arreglo de microespejos dispuestos en forma matricial que permiten dirigir o no el haz de luz hacia una zona de proyección. Bueno, los microespejos son de tecnología MEMS, son microelectromecánicos, y es en este dispositivo en el que se basa el proyecto desarrollado. La industria está migrando hacia esta tecnología, ya que permite definir una imagen y si la transferencia del patrón no es la correcta, se altera simplemente una imagen y nuevamente se puede volver a proyectar. De otra manera son quizás días, semanas de esperar un nuevo diseño de máscara. Entonces, ayudándose entre la fotolitografía computacional y la manipulación de estos microespejos, se pueden definir patrones y corregir muy rápidamente los errores.
Bien, es en esto en lo que vamos a basar entonces el desarrollo del proyecto. Y ahí se los muestro. Este es el proyecto desarrollado. Tenemos un generador de patrones ópticos, por acá, que va a generar un patrón óptico y ese patrón óptico va a ser Darío, ¿Sí? perdón, no estamos viendo la presentación. No toqué nada, pero bueno. Ahí. No sé en dónde se quedaron, dónde se dejó de compartir. Ahora sí, adelante. Bien. Como les decía, este es el desarrollo del proyecto. El proyecto consta de un generador de patrones ópticos que proyectará, bueno, acá está representado en un haz de luz, proyectará un patrón óptico, pasará a través de un arreglo de lentes. Ese arreglo de lentes concentrará la luz sobre este beam splitter, que se encargará de reflejar el patrón de luz hacia una superficie de proyección. El reflejo de los haces en la superficie de proyección pasarán a través del beam splitter nuevamente y se dirigirán hacia la cámara que capturará ese haz. Como podrán ver, es primordial este dispositivo, se llama beam splitter, que permite la reflexión por un lado y el paso del haz en otra dirección hacia la cámara de video. El proyecto busca poder generar un patrón óptico, proyectarlo sobre la superficie de proyección y al mismo tiempo capturar lo que se está proyectando en tiempo real. Bueno, como les comentaba, el proyecto consta de un módulo de proyección, una unidad de spin coating, que es la que, como les comenté anteriormente, es el proceso por el cual se puede esparcir la fotorresina o el material fotosensible. Y después tenemos el software de control de esos dispositivos y el software de interfaz para el usuario. Acá vamos a ver cómo están dispuestos los módulos. Podemos ver las dos unidades, el módulo de proyección Spin Coater montado sobre una base rígida de madera. Ahí podemos ver la unidad de control y proyección, que se encarga no solamente de generar el patrón óptico, sino también de controlar el spin coating y la comunicación con el usuario. Después podemos ver en esta zona el sistema óptico, que se compone por un canal óptico donde se encuentra por dentro un arreglo de lentes, el beam splitter y una lente de proyección. Luego podemos ver hacia abajo la superficie de proyección, que para la superficie de proyección se aprovechó la misma base del spin coating. Y arriba podemos ver que está montada la cámara web. Esta es una animación del sentido de los haces de luz para que bueno, nos dé una idea de cómo viajan. Salen del generador de patrones ópticos, se reflejan dentro del beam splitter, proyectan sobre la superficie de proyección, vuelven, pasan a través de los haces reflejados, pasan a través del beam splitter y son capturados por la webcam. Ahora veremos por dentro el canal óptico. Tenemos una de las lentes convergentes, una de las lentes del arreglo óptico, que permite que todos los haces se concentren en el beam splitter y la reflexión de la zona de la superficie de proyección pasa a través del beam splitter. Ahí podemos ver el patrón proyectado y el haz que regresa para ser capturado por la cámara. Para comentar sobre el sistema óptico, comenzaremos por la generación de los patrones. Podemos ver por aquí, se encuentra la fuente de iluminación del dispositivo. Por esta zona podemos encontrar
el dispositivo DLP, o sea, el array de microespejos, el arreglo de microespejos, y en esta zona tenemos la parte de la óptica de proyección. Este dispositivo fue diseñado para proyectar un patrón óptico y magnificarlo en corta distancia, con lo cual, al no contarse con los fondos para adquirir un arreglo óptico que pudiera concentrar nuevamente los haces que generan, el patrón óptico que genera concentrarlos y volverlos a enviar y dirigirlos hacia el beam splitter, se optó por el ingenio de tratar de desarmar la óptica y adaptarla para que la imagen pudiese ser pequeña, ya que la superficie del beam splitter es pequeña. Por fortuna, adaptando, acomodando los plastiquitos y el asiento de esa óptica, se pudo lograr tener una imagen relativamente pequeña para que pueda ser enviada al resto de la óptica. Bueno, acá podemos ver el módulo de desarrollo del DLP montado sobre la placa Beagle Bond Black, que está solidaria al canal óptico, donde por dentro se encuentran las lentes que concentran el patrón óptico y lo dirigen hacia el área del beam splitter para ser luego reflejado. Como esa imagen es medio oscura, acá se puede ver el asiento del beam splitter a 45 grados para recibir la luz proyectada por el generador de patrones ópticos y reflejarla hacia la salida. A través de un simulador óptico que se llama Ray Optic Simulation, se pudo verificar que si bien no se trata de un beam splitter real en la simulación, se pudo verificar que satisfactoriamente no se encuentran o no se ven reflexiones internas dentro del canal óptico. Para hablar un poquito del software, tendremos que hablar sobre las capacidades que requería este software. Por un lado, el software necesitaba tener un registro de usuarios, un acceso y un registro a nuevos usuarios, administrar proyectos, o sea, cada usuario tiene sus proyectos. Estos proyectos, a su vez, tienen que permitir cargar los layouts de cada usuario y que sean propios. Por otro lado, se debía controlar las luces, las fuentes de iluminación independientemente. Se debía también capturar el video con la reflexión del patrón proyectado. Eso es constante, en tiempo real se debía saber qué es lo que está pasando sobre la superficie de proyección. Por otro lado, se necesitó también alinear patrones de luz. Alinear patrones de luz lo podemos traducir como alinear un layout diseñado por el usuario ingresado al proyecto, y ese layout, ya lo vamos a ver más adelante en un video demostrativo, se tiene que convertir en un patrón de luz luego. Bueno, el acceso a la GPIO, como este desarrollo busca ser versátil con respecto a futuras modificaciones y módulos que se le agreguen, debía tener, digamos, el acceso no restringido. Y, por otro lado, controlar el spin counter, que es el proceso que comentamos anteriormente para esparcir la fotorresina de manera uniforme a través de fuerza centrífuga. Con respecto a la arquitectura de software, la Beagle Bond Black tiene un Linux instalado. Sobre el Linux corre un servidor web. El cliente se conecta con su PC, abre su navegador, una determinada IP, ingresa al Apache, le envía una petición al Apache, el Apache responde con una página dinámica y, bueno, y todos los pedidos, todas las peticiones del cliente son procesadas por el PHP y almacenadas, si corresponde o no, en una base de datos MySQL. El acceso al
Al bajo nivel, el acceso, digamos, a los pines de control se realizan a través de un script en Python. Por otro lado, el sistema está constantemente transmitiendo el video de lo que sucede en la zona en la superficie de proyección. Para hablar un poquito de la interfaz de usuario, podemos ver que el sistema se compone de un template del estilo solapas. Tenemos una primera solapa que es la de login. Cuando el usuario se loguea, se habilitan el resto de las solapas. En la solapa que estamos en este momento detenidos es en la solapa de proyectos, es donde el usuario puede administrar sus proyectos, hacer un altas, bajas y modificación de sus proyectos, cargar los layouts y visualizarlos en el caso correspondiente. Ahora vamos a ver la solapa siguiente, que es la solapa de control de los parámetros. Es la solapa. En esta solapa podemos ver que se setea la fuente por la cual vamos a recibir el video streaming. Esto es porque, digamos, el día de mañana puede venir desde otra fuente. Podemos seleccionar el control de las luces independientes, o sea, la fuente de iluminación puede controlarse independientemente. El spin counter también lo vamos a ver en una slide siguiente, pero bueno, es el control desde acá. Los comandos predeterminados son comandos que están cargados en la base de datos y ya son preexistentes. El control de spin counter ahí está, se basa en setear la velocidad y el tiempo de ejecución para esa velocidad. Podemos apreciar a la derecha abajo que tenemos el motor girando. Esto es ese video y el gráfico que tenemos como revoluciones por minuto en función del tiempo son ilustrativas de este video, no son parte de la interfaz. El usuario va cargando las diferentes velocidades con sus respectivos tiempos, se almacenan como tareas pendientes y a medida que el sistema las va procesando, las va resolviendo. Como bien se dijo, el spin counter es un sistema que permite el esparcimiento de material fotosensible a través de fuerza centrífuga. Para eso se aprovechó la estabilidad de un disco rígido. Este disco rígido está montado sobre una rótula cabezal, que a su vez está montada sobre un sistema XY, lo cual nos permite tanto ser de spin counter como de base para el sistema de proyección. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve un procedimiento para proyectar el patrón óptico, que es, en fin, en sí es el fin de este proyecto, ¿no? El procedimiento comienza generando inicialmente un patrón óptico con una fuente de luz que no afecte el material fotosensible. Luego vamos a ir a una solapa en vivo donde tenemos el video transmitido por la cámara web y la zona efectiva que llamamos la zona efectiva de trabajo. Nosotros lo que buscamos hacer en este momento es encontrar cuál es el área efectiva. Para esto, con el scroll del mouse, vamos seleccionando el área a donde nuestro generador de patrones puede llegar a alcanzar. Iluminar, ¿no? Una vez que definimos el área, vamos a la solapa de alineación y acá es donde ya tenemos definida nuestra área efectiva y vamos a tener a la derecha una vista preliminar, digamos, del patrón generado. Podemos ver también que existen unas marcas sobre la superficie de proyección. Esas marcas tienen una medida conocida, en este caso 1 milímetro, y mediante el método de calibración nosotros podemos generar un patrón donde lo alineamos a esas marcas y podemos setear y saber cuál es el área aproximada de iluminación de cada píxel. Bueno, eliminamos el patrón de calibración y proseguimos a
insertar algún layout diseñado por el usuario, también se pueden eliminar. Y una vez que ponemos el layout que queremos, lo alineamos, lo escalamos, lo podemos rotar, todo dentro de nuestra área efectiva. Porque lo que buscamos acá es que esa imagen se convierta en un patrón real sobre la superficie de proyección. Entonces, una vez que lo terminamos de definir y alinear a nuestro gusto, generamos una normalización de la imagen. Normalizar sería algo así como crear una máscara virtual, donde la zona blanca es la zona que se va a proyectar. La zona blanca sería la zona que se va a iluminar. Luego elegimos la fuente de iluminación, el tiempo de exposición para esa fuente de iluminación, y cuando estamos convencidos de que la fuente, digamos, que se ilumina la zona como queremos, podemos elegir la fuente que sí va a afectar al material fotosensible y lo va a modificar. Bien. Como conclusión, podemos decir que se desarrolló un dispositivo generador de patrones ópticos que permite modular estos patrones en tiempo y espacio. También podemos decir que el Beam Splitter, el proyector DLP y la Beaglebone Black permitieron el éxito de este proyecto. La situación de pandemia produjo que los recursos económicos sean más escasos, y esto llevó a resolver ciertas situaciones en las que la veo como una superación personal. Y por otro lado, se han cumplido los objetivos propuestos del trabajo final y se abren nuevos caminos para desarrollos futuros, como ser, por ejemplo, el control de la base XY del spin counter, el ajuste automático de la óptica, la implementación de inteligencia artificial en algunos módulos. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. El jurado puede hacerle consultas. Sí, Darío, ¿algo respecto a la resolución del sistema? Bueno, el gráfico, digamos, el patrón óptico, con respecto al patrón óptico, ¿se refiere o a la resolución digital, digamos? No, al patrón óptico. El patrón óptico, digamos que esto es como, digamos, a ojo lo puedo definir como que el patrón óptico más chico que llego a visualizar es un patrón de una línea de 1 milímetro de grosor, digamos, actualmente. ¿Y qué trabajo debería realizarse para mejorar esa resolución? Quizás mejoraría bastante si pudiera conseguir algunas ópticas, digamos, mejores de las que se lograron conseguir reciclando materiales, ¿no? Acá todas las ópticas fueron recicladas y, digamos, fue todo prueba y error, hasta que se llegó a la mejor resolución. Obteniendo obviamente mejores ópticas, se lograría una mejor transferencia del patrón. Jorge, ¿correcto? Sí, por mí. Darío, dos preguntas. Conclusiones del análisis de riesgos, es decir, frente a los riesgos que ustedes plantearon cuando comenzaron con el proyecto, ¿cómo se comportó la realidad frente a ese análisis? Y la segunda pregunta es, en el proceso de cierre, hay que hacer un análisis de qué es lo que volverían a hacer y qué es lo que no volverían a hacer, como conclusiones para el futuro. Las dos preguntas. Bueno, en el análisis de riesgo, obviamente desde el momento en que inicié esto, no contemplé una pandemia.
eso es, digamos, es un punto fuerte en lo que afectó al proyecto en sí. Después todos los riesgos fueron, hasta se tuvo en cuenta en el riesgo de que mi tutor pudiese viajar y que se pudieran hacer videoconferencias para mantener el contacto cuando jamás habíamos hecho una videoconferencia, pero resultó el tema de la pandemia y por eso no hubo obstáculos. O sea, hubo riesgos que se habían puesto como digamos, con un gran peso y resultaron subsanados. El riesgo que no fue contemplado fue el de la pandemia, el tener parado el mundo y que a nosotros se nos complique conseguir materiales, acceder a la universidad. Digamos, estábamos también usando las máquinas impresoras 3D de la universidad y se complicó. Bueno, en fin, eso trajo algunos problemas. Después, ¿qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas no repetiría? Si mal no entendí la pregunta. Exacto. ¿Qué repetiría y qué no repetiría? Bueno, quizás no soy experto en la mecánica. La parte del armado, del armado de la óptica, del armado del sistema X y Z para la cámara, más el alabeo que tiene la cámara. Bueno, toda la parte mecánica, digamos, junté bastante experiencia que ya hoy la encararía de otra manera, digamos, encararía con otras, partiendo de otra premisa para esas cosas. Y el software me parece que está bien, que lo dejaría, digamos, que el software lo veo bien, el software de control lo veo de manera correcta. Bien. Adrián. Sí, Darío, una duda que me quedó del proyecto. ¿Por qué usaste un LED RGB si usás un solo color? O dos colores, uno para posicionar y otro para emitir luz. Cuando las resinas, por lo visto, son sensibles al UV. Exactamente. ¿Es correcto? Sí. Sí. ¿Algún motivo en particular? ¿Fue la pandemia? ¿Fue el acceso que tenían? No, se utilizó la fuente de iluminación del DLP, se la mantuvo. Se sabe que hay que cambiar esa fuente de luz por un, digamos, el paso siguiente. En mi informe yo puse que el paso siguiente como trabajo futuro es cambiar la fuente de luz del DLP, porque el proyecto en sí, apuntaba a generar un patrón de luz. No apuntábamos a generar el proceso fotolitográfico, sino que sea parte de un proceso fotolitográfico. Cuando cambiemos el LED, lo vamos a cambiar por un LED UV, vamos a mantener seguramente el LED rojo para no modificar las propiedades de la fotorresina, ¿no? Pero hoy no se cambiaron esos LED porque se buscaba simplemente ver que funcione el sistema, digamos, ver que el sistema, digamos, cumpla y genere el patrón, ¿no? Claro, la idea era generar el patrón, no que sea muy eficiente, o sea, que ya lo que venga adelante va a ser, por ejemplo, aumentar la definición. Exactamente. Con la nueva óptica y con la luz adecuada van a poder mejorar la línea de 1 milímetro que están haciendo hoy. Sí, exactamente. Bien, muy lindo el trabajo. Gracias. Una pregunta más, Darío. ¿El área activa se definió de entrada o es la que resultó finalmente al hacer las pruebas? El área efectiva se define con un patrón que el DLP proyecta en su máxima definición, que es 640 píxeles por 360. Entonces se envía, imaginémonos una imagen, se proyecta una imagen de esa dimensión.
Entonces vemos el patrón proyectado y sobre ese patrón proyectado tratamos de alinear nuestra zona efectiva. Obviamente tiene el error del ojo humano, ¿no? Pero es así como capturamos esa zona efectiva en la máxima dimensión que puede proyectar el DLP. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces dejamos de grabar